Muy buenas. Entre los módulos de inmunología y de microbiología vamos a intentar hacer un repaso, una breve introducción a lo que es el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la pandemia que hoy estamos sufriendo, que es el COVID-19. Pues bien, si nosotros hacemos un día, una tarde cualquiera, vemos las películas que nos están o que podemos ver en cualquiera de las streaming en televisivos, vamos a encontrar un montón de films que están relacionados con grandes dramas, con grandes pandemias de virus que atacan de forma letal al ser humano. Y curiosamente, a pesar de que están hechas hace ya tiempo, como la que tenéis en la pantalla, que es de 2012, reflejan de forma muy cercana a lo que estamos viviendo hoy en día. De igual manera, no solamente el cine, sino también la prensa, se pueden ver o se han podido ver noticias que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo. Por lo menos se adelantaban a lo que estamos viviendo, ¿no? Hay noticias pues que de alguna manera decían que podíamos sufrir de un tiempo a otro una pandemia, o noticias, fijaros, que se remontan a 1919, ¿no? Donde la Organización Mundial de la Salud proponía que había un riesgo real de una pandemia mundial, de una gripe, y que la pregunta que se hacían era cuándo iba a suceder esa pandemia. Lo curioso es que esa noticia es del año 19, antes de la que estamos padeciendo hoy en día. Esas noticias son recurrentes y además de las noticias, el gran problema que podemos padecer es la desinformación, la gran cantidad de mensajes, de supuestas informaciones que nos van llegando de los más diferentes ámbitos y que de alguna manera no nos dejan ver la realidad como deberíamos verlo. Estos bulos, precisamente para luchar frente a esos bulos, lo que hace falta es información, y para eso está la ciencia. Por tanto, tenemos que recurrir a fuentes que de alguna manera nos transmitan fiabilidad y nos transmitan certeza de lo que estamos leyendo es cierto. Nosotros vamos a hablar de cosas que sabemos, y aquí tenéis un pequeño esquema de lo que podían ser las grandes epidemias en la historia, que ha habido muchas, no solamente hace relativamente poco, sino podemos remontarnos a cientos, a incluso miles de años atrás, ¿no? Por aquí tenéis algunas, como la plaga de Justiniano en el Imperio Romano, donde a través de las ratas se transmitía un debilitamiento de la salud y producía una enfermedad que generó incluso la caída del imperio bizantino de la época, ¿no? La viruela japonesa, que de alguna manera redujo un tercio del total de la población japonesa que falleció por esta enfermedad. Y luego probablemente una de las más famosas, que fue la peste negra, ¿no? En el siglo XIV. Esta enorme pandemia que arrasó Europa, pues acabó con el 30% de la población europea. Conocemos también algunos de los enormes problemas que supuso la llegada de los europeos a Sudamérica. De hecho, bueno, pues aquí tenéis que los exploradores y los colonos españoles llevaron una variante salmonela a México y a Sudamérica, que acabó prácticamente con la mitad de la población nativa, ¿no? Eso fue recurrente durante varios años y supuso pues varias pandemias sucesivas con una mortalidad muy importante. Probablemente la pandemia más relevante que podemos comparar con la que estamos padeciendo hoy en día, en el COVID-19, sea la mal llamada gripe española de 1918. Esa pandemia en 2 años pues supuso una mortandad de entre 30 y 50 millones de habitantes. Supuso una mortandad muy importante. Y entre ese momento y nuestros días ha habido brotes también pandémicos mucho menos importantes si efectuamos pues el brote del SIDA, ¿no? que ha matado y sigue matando a más de 32 millones de habitantes del globo. Aquí tenéis un reflejo de la prensa de la época española, donde se reflejaba que los casos de esa gripe que llegó a España, y que la prensa española reflejó en los periódicos cotidianos, ¿no?
Como Europa estaba embrollada en lo que era la guerra mundial, pues el único país que, bueno, pues, relevante era España, era el único que tenía prensa libre, y precisamente esa es la causa en la que se hizo eco la llegada de esta enfermedad. Y por eso pues se le achacó a España el origen de este brote epidémico, cuando realmente se sabe que el origen estuvo en Estados Unidos. Eso efectivamente supuso un paisaje bueno, pues muy parecido al que podemos estar viviendo, en el que las dotaciones, ni la medicina estaba preparada, ni la sociedad está preparada para un brote epidémico de aquellas características. Los virus, que es lo que nos vamos a dedicar este rato, no son organismos vivos. Se estudian en biología, pero de igual manera se podría estudiar en química. Se estudia en biología porque necesitan de seres vivos para reproducirse, pero no tienen ni metabolismo, ni son capaces de reproducirse por sí solos, y por lo tanto no se consideran seres vivos. No forman parte de ningún reino, de los 5 reinos de seres vivos, pues no forman parte de ninguno de ellos, por lo tanto no son seres vivos en principio. Hay una enorme cantidad de virus conocidos, se conocen miles, pero se estima que pueden existir cientos de millones de especies víricas todavía sin conocer, ¿no? Hay unos que afectan a humanos, otros que afectan a plantas, a determinados tipos de plantas, a otros animales, a determinados tipos de animales, y suelen ser selectivos. Hay unos que son, digamos, un rango más abierto, pero efectivamente hay unos que se especializan en determinados huéspedes, ¿no? Bueno, pues no todos ellos van a producir epidemias como las que estamos viviendo, evidentemente, pero sí es verdad que una gran cantidad de ellos producen enfermedades por lo menos desagradables. No obstante, a pesar de esa capacidad que tienen los virus de generar ese impacto como enfermedad, son estructuras biológicas muy, muy sencillas. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste. Están formados realmente por una cápsula muy proteica y luego por un material genético que puede ser o ADN o ARN. El tamaño es mínimo. Si nosotros hacemos una comparativa, la célula más pequeña que tenemos en el ser humano es el óvulo humano. Es una célula, la célula más grande, perdón, es el óvulo humano. Esa célula, que aun siendo enormemente grande para un ser humano, sigue siendo, bueno, pues mucho más pequeño que nosotros, o que un huevo de gallina, o que un huevo de rana. Esto es lo que podemos ver a simple vista. En un rango vemos alrededor de 0,1 milímetros la capacidad máxima que podemos ver, lo más pequeño que podemos ver. A partir de aquí, bueno, pues aparecen células animales, células vegetales de diferente tipo, orgánulos celulares como la mitocondria, las bacterias, que estamos hablando de una millonésima parte de metro, y mucho más pequeños que las bacterias, mucho más pequeños, estamos hablando de 100 nanómetros, cuando un nanómetro es 10⁻⁹ metros, aparecen los virus de la gripe, que es un virus muy parecido al COVID-19. Son parásitos y necesitan siempre de un huésped para vivir. Entonces tienen que entrar en una célula, se aprovechan de ella, se aprovechan del material genético para fabricar más virus. Ese es el objetivo que tienen. Por tanto, el sistema no puede ser más sencillo. Introducirse dentro de una célula, reproducirse dentro de la célula utilizando los mecanismos que tiene la célula para metabolizar, para vivir, y a partir de aquí reventar esa célula y invadir a otras células para seguir haciendo el mismo proceso. Ese es el mecanismo que utiliza el virus para desarrollarse. Son responsables de una enorme cantidad de enfermedades, que tenéis la gripe, el ébola, la viruela, la polio, el sida, pero no todos ellos, hemos dicho, son necesariamente malos. Los virus son un agente que ha contribuido a la evolución. Esa capacidad que tiene para introducir su material genético pues los convierte en organismos capaces de crear transgenia, es decir, de aportar ADN nuevo a otros organismos, y eso contribuye a la evolución de los seres vivos. Por lo tanto, tiene un papel importantísimo en la evolución, además de, pues útiles en algunas terapias, como terapia génica, y para combatir determinados tipos de bacterias. Nosotros sabemos que la enfermedad que hoy estamos padeciendo, el origen, donde se originó,
y sabemos que se llama la neumonía de Wuhan. Bueno, pues es una ciudad china, una ciudad importante, y que a finales de diciembre aparece ese brote de una neumonía atípica, una neumonía muy especial, y que empieza a generar muertes. Una neumonía que genera o tiene capacidad de producir muertes, y eso pone en alerta a las autoridades chinas, ¿no? El virus que produce esa neumonía es un virus, es un coronavirus. Ahora vamos a ver cómo es, ¿no? Es una familia de virus que se conoce bien, ¿no? Y son comunes en muchas especies animales, pero normalmente de forma excepcional infectan a los humanos. Aquí vemos un poco el timeline, una línea de tiempo en la que desde el 1 de diciembre aparecen los casos de neumonía hasta que se cierra el mercado de Bankia, donde teóricamente se originó ese salto que tuvo que haber entre los animales y los seres humanos. Pero lo que llama la atención en todo ese proceso es la rapidez con la que la ciencia está dando soluciones, a pesar de que no nos parezca, de soluciones rápidas a este drama, ¿no? Fijaros que de diciembre a enero, en un mes, se consiguen los primeros test de diagnóstico. Pero en un mes, solamente en un mes, ya se sabe o se identifica al causante de la enfermedad. Eso es excepcionalmente rápido para lo que estamos acostumbrados. En el SIDA, por supuesto, se tardó más de un año en determinar el origen, y de luego un mes es un tiempo excepcional, ya digo, ¿no? Y de igual manera, el mundo, la ciencia, los científicos del mundo empiezan de forma conjunta a trabajar para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Se produce en enero, la Organización Mundial declara la emergencia sanitaria a nivel internacional, y a partir de aquí todo es muy rápido, se empieza a extender por el mundo, ¿no? Llama la atención poder ver cara a cara a los virus. Aquí tenemos un color amarillo con microscopio electrónico de barrido, pues este virus SARS-CoV-2, ¿no? En este caso obtenidos de un paciente americano, ¿no? De aquí de igual manera podemos verlo, y aquí podemos ver el por qué se llama coronavirus, esa estructura que podemos ver, fijaros, alrededor de la cápsida del virus, y cómo ese virus se está replicando, ¿no? Bien, pues el coronavirus pertenece a la familia, bueno, el virus SARS pertenece a los coronavirus, igual que otros virus que también os sonarán, ¿no? El SARS-CoV o el MERS, ¿no? El SARS y el MERS causaron epidemias hace relativamente poco, una epidemia de síndrome respiratorio agudo en el año 2002, y unos años después, 10 años después, que produjo la epidemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio, ¿no? Estos virus tienen como material genético ARN muy sencillo, de alrededor de menos de 30.000 nucleótidos, y una membrana lipídica a su alrededor. Estamos viendo aquí más o menos en qué consiste. Están formados por varios tipos de proteínas. Cada proteína tiene una función. La proteína E, que ayuda a infectar, es como la llave que les hace introducirse en otras células, o en las células que van a infectar. Las proteínas de membrana, que es la que le permite camuflarse frente al ataque del sistema inmunológico que va a tratar de deshacerse de él. Las proteínas que forman las espículas que se usa para entrar en las células humanas, y luego, bueno, pues lo que es el material genético, como he dicho, que es ARN, y luego la membrana lipídica, ¿no? La membrana lipídica, que está formada por lípidos, por grasas, ¿no? Es precisamente la naturaleza lipídica de esa membrana la que le permite, bueno, pues de alguna manera ser proclive a ser eliminado mediante algo tan sencillo como es un jabón. Entonces, ¿el por qué un jabón mata a un virus? Bueno, pues precisamente porque tiene una membrana lipídica. Esa membrana lipídica, bueno, pues se puede deshacer, y esa es una de las formas de protegerse que tiene el virus. Por tanto, si nosotros eliminamos esa membrana, pues nos eliminamos también al virus, ¿no? Este virus no es un virus especialmente letal, no es un virus dramático en cuanto a la capacidad de infectar que tiene. Si lo comparamos con otros virus que podemos ver por aquí, que son famosos, ¿no? El ébola
bueno, pues tiene una capacidad de infección menor que el coronavirus de Wuhan, y es algo también menor que en este caso que el de la gripe, ¿no? La gripe están casi al mismo rango, ¿no? Sin embargo, hay otros virus mucho más agresivos, las páperas, el SIDA, el polio, la viruela o el sarampión son tremendamente tienen más capacidad de contagio que el virus de COVID-2. Del virus se sabe casi todo, se sabe mucho, se sabe casi todo menos cómo eliminarlo, ¿no? Aquí tenemos es algo que no vamos a entrar, pero son los genes, se conocen todos los genes, se conocen qué produce cada gen y cómo lo distribuye en su estructura, ¿no? O sea, podemos ponerle nombre y podemos ver dónde sale cada una de las estructuras que conforman el virus que acabamos de describir hace un momentito, ¿no? Bueno, pues, ¿de dónde sale el coronavirus que produce el COVID-19? Bueno, pues se sabe que tiene un origen animal, aunque no se sabe exactamente cuál es. Hay varias hipótesis por ahí. Y bueno, pues se dice que del murciélago, se dice del pangolín. Estas dos especies de animales, que son animales muy especiales, son animales que actúan como reservorio, es decir, tienen una capacidad muy grande para aguantar en su cuerpo virus sin padecer enfermedad. Entonces, eso hace que en un momento dado puedan transferir los virus a otras especies, ¿no? Que es donde está el peligro. Si en determinados países no hay control sanitario y se consumen especies, en este caso salvajes, pues existe ese riesgo de que pueda producirse el salto de estos animales a la población humana, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ese control sanitario y el flujo ilegal de especies y el consumo de estas especies. Aquí tenéis un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Un virus puede pasar de un animal salvaje a uno doméstico, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues ese animal doméstico lo pasa a otro. Realmente aquí tenemos un pato, puede ser, un palomo, lo puede pasar a un cerdo, y luego este virus puede pasar al ser humano. Esto realmente puede tener como varios ciclos, ¿no? También el ser humano puede pasar determinados tipos de virus por animales domésticos, o sea que esto es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Pero una vez que ese animal salvaje ha producido la introducción del virus a los animales domésticos, pueden pasar, hay un virus nuevo, tras varios ciclos hemos dicho, se recombinan, se produce un cambio y generan un virus totalmente diferente. Ahí es donde está el salto, ¿no? Y ese virus tiene la capacidad de transmitirse de humano en humano, que ese es el gran problema. Hasta aquí más o menos todo está controlado a una zona más restringida, pero cuando el virus es capaz de replicarse por sí solo, cuando se convierte en otro virus diferente al virus inicial, este virus es capaz de saltar de humano a humano y es cuando se produce la epidemia o la pandemia o el brote de enfermedad en un lugar concreto. Aquí tenéis un poco cuáles son los grandes, digamos, vehículos de transmisión, ¿no? Hemos dicho que como reservorios pues están los murciélagos y se conocen algunos, digamos, de los que han sido vectores de enfermedades. El SARS de algunas de las últimas epidemias. Por ejemplo, algunos felinos, por supuesto el cerdo, algunos camílidos, el pangolín está por ahí por ver, en este caso, bueno, pues habría que cogerlo un poco entre comillas, y también la rata, pues suponer digamos, un vehículo de transmisión. Hay una de esas cosas que se han difundido a través de redes, que es que el virus del SIDA se dijo, pero por supuesto también el virus SARS-CoV, que había surgido en un laboratorio. Por tanto, se había fabricado en un laboratorio como guerra biológica, o lo había hecho los rusos, o lo habían hecho los chinos, yo qué sé qué cosa, ¿no? Bueno, pues esto se sabe que no es verdad. Y no es porque sí, o sea, esto no se dice cuando los científicos dicen o comprueban una cosa es porque tienen pruebas suficientes. Para eso analizan los datos, ¿no? Entonces lo que hacen es analizar el genoma de los virus, ¿no? El genoma de los virus es algo que es intransferible, va más allá que un DNI, ¿eh? Es algo
que no se puede, digamos, falsificar, donde está toda la información, donde viene escrito todas las características de un ser vivo, ¿no? Bueno, pues el SARS-CoV-2 tiene diferencias de las secuencias clave, las secuencias más importantes con respecto a otros coronavirus que se conocen, ¿no? De humanos, de murciélagos, de pangolines. Por tanto, no se puede usar como base para sintetizar artificialmente nuevos virus. Es decir, se veía. Entonces, tiene tal diferencia que es imposible haberlo sacado de otra cosa porque el molde se vería. Es un molde nuevo, digamos, ¿no? Esa es la base de todo. Bueno, pues aquí tenéis una pequeña muestra, una imagen de esa zona de secuencia de aminoácidos de una proteína, que es la proteína que produce la espícula viral S, que es determinante de la capacidad infecciosa, ¿no? Y se ven las diferencias entre uno y otro. Esas diferencias son tan claras, son tan distintas, que no es posible que un laboratorio las haya fabricado, porque se notaría que era un molde sobre el que ha fabricado otro. Es un punto para entenderlo. Por lo tanto, esta hipótesis es imposible. Bueno, pues para hablar un poco con propiedad, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus y se llama así porque está relacionado con otros coronavirus. El SARS-CoV-1, que es el responsable de la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo del 2002. Y entonces, bueno, pues en este caso, los virólogos, hay una comité internacional de taxonomía, la taxonomía es la ciencia que estudia darle nombre a los seres vivos, bueno, pues determinó que la clasificación taxonómica de este virus es el SARS-CoV-2 por la semejanza que tenía con el SARS-CoV-1. Y luego la COVID-19 es el nombre que se da a la enfermedad, que es un acrónimo, ¿no? Que viene de Coronavirus Disease, que es, bueno, del inglés, ¿no? El CO de corona, la V de virus y la D de disease, de enfermedad, ¿no? Sería la enfermedad del coronavirus 2019. Y esto, de alguna manera, la Organización Mundial de la Salud lo toma, lo hace suyo, siguiendo una guía de buenas prácticas que tienen ellos. Aquí tenéis algo que yo creo que es interesante, que es el ciclo de multiplicación del virus. En este caso, si os fijamos en la parte superior izquierda, el virus tiene unas espículas que son las proteínas S. Esas proteínas S son fundamentales. Es la llave que tiene que ser reconocida por una proteína de membrana y cuando son reconocidas se produce la entrada del virus. Esto es un efecto llave-cerradura. Es decir, la llave sería esa proteína S, la cerradura sería la proteína de membrana. Si se encuentra esa proteína de membrana, se produce la introducción de ese virus. Por lo tanto, entra el virus produciendo un endosoma y a partir de aquí se funden las membranas y se libera el material genético. Ese material genético, como he dicho que es ARN, va al citoplasma de la célula y se produce gracias a los ribosomas, que sabéis que son los órganos encargados de la síntesis proteica, produce la traducción de los ribosomas y lo convierten en proteínas virales. Las proteínas virales van a producir un complejo de replicación que tiene como dos vías, ¿no? Una vía es replicar el material genético más ARN vírico y por otro lado producir la traducción del material genético anterior para generar la cápsida y la membrana del virus, ¿no? De tal manera que, por un lado, el material genético y esa estructura membranosa se van a ensamblar y van a producir virus nuevos. Esos virus salen fuera, maduran y generan nuevas infecciones, ¿no? De esa manera se van replicando. El proceso es precioso, bueno, aquí está reflejado, creo que detalladamente. A partir de aquí se producen enfermedades, ¿no? Unas enfermedades que son, síntomas, ¿no? Esos síntomas que son, por un lado, comunes, que los tienen la mayor parte de las personas, tos, fiebre y cansancio, y luego en función de cómo va avanzando la enfermedad, pues aparecen otras sintomatologías, que es dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga, dificultad para respirar de forma clarísima y algunas más que pueden aparecer, ¿no?
Evidentemente son síntomas que se parecen mucho a una gripe, incluso a un resfriado común. De ahí la dificultad para determinar cuál es la necesidad de buscar mecanismos para determinar si padecemos o no la enfermedad, ¿no? Normalmente las personas infectadas hay un 30% de personas infectadas que no tienen síntomas, ¿no? Entonces, esas personas que no tienen ningún síntoma de la enfermedad, pueden transmitir la enfermedad. Durante el primer periodo, los asintomáticos lo pueden contagiar y esas personas se inmunizan, ¿no? Se inmunizan de manera después de un tiempo. El 50% de las personas infectadas tienen síntomas ligeros, ¿no? Leves, moderados y que no suponen grandes trastornos, ¿no? Tienen un pequeño periodo de tiempo sin sintomatología, luego aparecen esos síntomas ligeros o leves y luego se inmuniza a esa persona. Durante todo ese proceso, exceptuando una parte final de inmunizado, esa persona transmite la enfermedad. Por eso es que tener tantísimo cuidado. Y luego las personas que tienen síntomas graves, pues son afortunadamente un menor porcentaje, no tiene sintomatología de igual manera, aparece sintomatología grave, tiene que ser hospitalizado y luego, bueno, pues sigue siendo, incluso después de ser inmunizado, suelen contagiar la enfermedad. Y a partir de aquí, bueno, pues existen otros con sintomatología crítica que tienen que utilizar, pues ya la UCI, el respirador, que son las personas pues que más nos deben preocupar y que, bueno, pues evidentemente la tasa de mortalidad es máxima en las personas con síntomas críticos, reducida en los síntomas graves y muy reducida o prácticamente en línea en las personas que tienen síntomas leves o que no lo padecen. Todo esto es de parajuste a la hora de tú saber qué personas tienes que aislar o qué personas transmiten la enfermedad y qué tienes que hacer. Por eso es tan difícil abarcar una enfermedad como la que estamos sufriendo hoy en día. Para eso, bueno, pues necesitamos test. Los test actuales tienen dos vertientes. Por un lado son llamados PCR y por otro lado el sistema de test por anticuerpos, ¿no? Los PCR lo que hace es, pues generalmente, tomar un frotis con una torunda, con un algodoncito, o en la nariz o la garganta de un paciente, y esa muestra se lleva al laboratorio. A partir de aquí, lo que se hace es aislar el ARN del virus que supuestamente tiene esa persona. Entonces, ese virus, que es ARN, o que tiene ARN, se tiene que convertir gracias a una enzima que se llama la transcriptasa inversa, se convierte en ADN, y ahora ese ADN lo que se hace es, por un método ese que decíamos de PCR, lo que se hace es con unos cebadores, es decir, esos fragmentitos que tenemos y que son muy pocos de ARN se multiplican. Ese es el objetivo fundamental del PCR. Se multiplican de forma repetida y con un volumen, digamos, repetición muy grande, y al final, pues, esa muestra tan pequeña, tenemos una muestra de medio tamaño. Y lo que se hace es echarle un tinte fluorescente que nos permite determinar la cantidad de ARN que hay. ¿Qué es lo que nos va a decir que si una persona es positiva frente al virus o no lo es? Bueno, pues, digamos, cuanta más copias de ADN tenga una persona del virus, pues normalmente mayor es la fluorescencia. Entonces lo que se hace es determinar un umbral y a partir de ese umbral de fluorescencia esa persona es positiva y por debajo de ese umbral esa persona es negativa. Ese sería el PCR. Y luego tenemos los anticuerpos que todavía están en periodos de prueba y que serían más prácticos. Cuando estén más o menos determinados y cuando estén más afinados, van a ser mucho más prácticos, son bastante más rápidos, ¿no? Que son, pues consiste en lo que vamos a ver ahora, en ver los anticuerpos del virus. El problema de todo esto, bueno, pues que hay pocos reactivos, los test son lentos y producen falsos positivos, ¿no? En algunos casos, el deterioro de la muestra, que hay contaminación, puede alterar los resultados. Y esto supone un trastorno enorme, ¿no? Aquí tenemos un poco lo que acabo de decir, ¿no? La respuesta humoral es una respuesta inmunológica frente a en este caso, a un ataque de un virus. Ahora tenemos un virus que tiene unas proteínas alrededor
y entonces como el sistema inmune lo que hace es reconocer como extraño esas proteínas. Normalmente hay dos grupos de proteínas fundamentales, la IgM y las IG. Las IgM son de respuesta rápida y las IG son de respuesta un poquito más tardía. Estamos hablando de 2 semanas o menos de 2 semanas en la IgM y de más de 2 semanas hasta 20 días en las IgM. Bueno, pues nosotros podemos, si nos basamos en esa capacidad del sistema inmunológico, podemos fabricar test basados en la detección de anticuerpos, es decir, de la respuesta que nosotros demos a esa infección, o los antígenos, la cantidad de sustancias determinantes de que allí hay una infección. Es decir, los antígenos es lo que nosotros producimos, los antígenos es lo que identifica el virus como extraño. Y los anticuerpos lo que nosotros producimos para luchar frente a ese antígeno. Entonces los dos son fuentes de información, ¿no? Entonces, en el primer caso, los que hemos dicho, detección de anticuerpos, pues sirven sobre todo para confirmar el diagnóstico. Son muy rápidos, son muy sencillitos, y lo que pasa es que no permiten el diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, bueno, pues no sirven para hacer un cribado inicial de la población. En el segundo caso, basado en los antígenos, las proteínas de los coronavirus, bueno, pues detectan la presencia o la ausencia del virus. Y eso, pues, es interesante, ¿no? Son muy rápidos, y lo que pasa es que son más complicados de llevar a cabo. Bueno, tienen sus pros y sus contras, y se están utilizando de momento, pues, los dos sistemas, ¿no? Claro, la esperanza máxima, esto es primero parar un poco la enfermedad, saber quién está enfermo y quién lo puede transmitir, y luego cómo, de alguna manera, cuando se produzca un rebrote de la enfermedad, que puede suceder, cómo vamos a abarcar. ¿Vamos a padecer otra vez lo mismo? Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? Y para eso está la vacuna, que es, a pesar de que hay gente todavía increíblemente que está en contra de las vacunas, bueno, pues la vacuna es de esos enormes inventos de la humanidad y que gracias a ella pues permite sobrevivir frente a este tipo de desgracias, ¿no? Bueno, pues hay dos tipos de vacunas, una que se basa en las proteínas S. Entonces, lo que se trata es de fabricar un ARN mensajero que ordena a la célula producir esa proteína S, se introduce en las células humanas. Al producir proteínas S, el sistema inmunológico envía anticuerpos para identificar esa proteína, y cuando llega el virus, como ya sabe cómo fabricar esa proteína, es una forma, digamos, de luchar, ¿no? Entonces, has aprendido a reconocer a lo que identifica el virus como extraño, y luego pues tú produces anticuerpos frente a esa estructura. Y luego hay otra, coger el virus completo, le eliminas la parte, digamos, que nos hace enfermar, esos genes infecciosos que tienen por aquí, y luego, bueno, pues cuando el virus entra, tú vas a producir anticuerpos, el mecanismo es parecido, y a partir de aquí tu sistema inmune va a reaccionar. Son dos formas, pero en realidad las vacunas no son tan sencillas de producir, necesitan su tiempo y necesitan de alguna manera, bueno, pues experimentación para ver si son fiables. Hay un montón de equipos de científicos a nivel mundial que están, bueno, pues generando medicamentos que directamente intentan atacar al virus de diferentes formas. También se están estudiando diferentes distintos tipos de anticuerpos, y también diferentes estrategias para vacunas. Así que tenéis algunos de ellos. Es reciente de marzo de 2020, pero pues aquí pero esto tiene su tiempo. Entonces hace falta base de desarrollo, de implementación, y luego de ver si son efectivos estos supuestos remedios. Y evidentemente, mientras tanto, no encontremos la vacuna, lo que necesitamos son profilaxis. Y para eso, pues la conocéis porque estamos acostumbrados a vivirlas, ¿no? Son las instrucciones que han hecho las autoridades pertinentes, y que son el agua, el jabón, los preparados de base alcohólica, intentar que la relación pues sea a distancia, utilizar guantes, mascarillas, y esa playa
de herramientas que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Muy bien, pues eso ha sido un poco un repaso, insisto, muy breve de lo que sería el SARS, y creo que es interesante verla en vuestro curso entre inmunología y microbiología. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias.